La ciencia normal, digamos así, la ciencia que la que estamos todos acostumbrados a leer en los libros, construye fundamentalmente modelos, mide, predice y valida esos modelos. Por ejemplo, acá tienen el modelo de un péndulo, como lo pueden ver en los libros. Existe una otra manera de verlo, y eso es lo que la informática aporta al sistema. Fíjense cuánto más entendible es esta forma de ver el modelo que esta. Este aporte de la informática es lo que está cambiando el mundo. La informática introduce lo que se llaman mundos virtuales. Ustedes habrán sentido de virtual esto, virtual lo otro, pero en realidad todo lo que existe dentro de la computadora es virtual en el sentido de que no tiene una existencia física. Aquí tienen, por ejemplo, una Second Life, no sé si sintieron hablar de esa aplicación. Es un mundo en el cual ustedes se pueden introducir y vivir una vida, por eso se llama Second Life, una vida paralela, en la cual ustedes pueden hacer básicamente lo que sea. El problema es que acá tienen modelos computacionales diferentes, ya con modelos físicos. Este no tiene existencia real. En cambio, esto se está modelando un auto de Fórmula 1 o un avión. El 787, el último Boeing 787, por ejemplo, fue diseñado todo computacionalmente. No se usó túnel de viento, nada. Literalmente, todo lo que se hizo dentro de una computadora. El problema es estas leyes de funcionamiento. Mientras nosotros estamos hablando de estos modelos físicos, el mundo nos obliga a seguir ciertas leyes. En cambio, en este mundo, no necesariamente tenemos que hacerlo. Por ejemplo, uno puede asumir una personalidad completamente diferente a la que uno realmente tiene. Por ejemplo, se puede cambiar el sexo, se puede cambiar la profesión, se puede cambiar lo que uno quiera. No hay que responder a la realidad. Estos mundos tienen una realidad virtual que necesita ser definida de manera correcta para que sea un mundo coherente, en el sentido mental. Bueno, esto exige una forma de pensamiento diferente, que es lo que llamamos pensamiento computacional. El pensamiento computacional fundamentalmente complementa el pensamiento matemático desde un punto de vista ingenieril. Y está fundado, por supuesto, en la lógica matemática, pero tiene que considerar sobre dónde está siendo implementado. No es posible tener el pensamiento matemático abstracto en el cual todas las cosas valen, sino que uno tiene que pensar en las restricciones de la máquina. Por otro lado, el pensamiento computacional toma de la ingeniería en el sentido de que interactúa con el mundo. Ahí dice mundo, pero puede ser un mundo real o el mundo virtual. Esto es extremadamente importante porque es lo que está afectando el desarrollo de nuestra mente. Nuestros procesos mentales asociados con el pensamiento computacional no son solamente pensar en el software o en el hardware, sino en la manera en cómo uno piensa los problemas. Por ejemplo, un ejemplo trivial, ustedes buscan, se sientan en la computadora, ponen un buscador y en el buscador ponen palabras. Si ustedes no saben cómo hacer eso, probablemente reciban 300.000 millones por exagerar un poco, de respuestas, pero no necesariamente en las primeras, que son las que ustedes van a poder mirar, van a estar las que buscan. O sea que tienen que aprender a pensar cómo es el sistema que está detrás para poder interactuar con él. No es lo mismo interactuar de manera inocente que sabiendo cómo funciona el sistema. No hablemos de seguridad, no hablemos de nada parecido a eso, porque eso también es parte de lo mismo. La aproximación inocente a los sistemas computacionales no es una buena idea. Y esta sentencia es extremadamente importante. En el futuro, esto solamente se puede pensar que se va a intensificar. La forma como nosotros resolvemos problemas es a través de lo que se llama el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es lo que hace que nosotros discriminemos entre lo que podemos creer y lo que no podemos creer. Encontramos las fallas de las cosas que realmente pueden aceptarse o no. Este tipo de pensamiento ha funcionado a lo largo del tiempo para llevarnos hasta el estado en el que estamos. Pero ahora, dentro del pensamiento crítico, hay que agregar lo que se llama el procesamiento computacional para poder tener una herramienta más en ese desarrollo de nuestras habilidades intelectuales.
Bueno, la herramienta fundamental en esto es la abstracción, porque cualquier modelo que tengamos en la computadora es de menor calidad, entre comillas, del modelo físico. Es decir, es imposible hacer una inmersión de la realidad en la computadora. Para poder lograr un modelo que sea adaptable a los procesos computacionales, necesitamos abstraer. Eso hay que desarrollarlo. Y por supuesto, hay que trabajar con la parte computacional para poder implementar esas abstracciones. El problema es que esto no se puede esperar a la universidad para adquirirlo, sino que, sobre todo porque no todo el mundo termina en la universidad, sino que hay que empezar en... Esta es una sigla americana que quiere decir kindergarten a 12 años. Este espacio curricular necesita tener la influencia de este pensamiento. Este ha sido el desarrollo, más o menos eligiendo algunos puntos en el camino, y nos deja en este punto. En el punto donde ahora todo el mundo anda con un dispositivo electrónico en el bolsillo, con una capacidad computacional que es miles de veces la que había hace 5 años, millones de veces lo que era hace 20 años. Tenemos una transformación, y la transformación del mundo hace que debamos, de alguna forma, entender ese mundo. Hoy en día, el manejo de lo que es la información masiva está generando miles de millones de dólares de inversión por los gobiernos de Europa y de Estados Unidos y de China para manejar lo que se llama Big Data, que es toda la información que se está generando continuamente en todos los sistemas computacionales del mundo. Otra cosa que está sucediendo es que la información que antes era accesible de manera local solamente ahora es accesible de manera global. Ustedes pueden, básicamente, mucha gente en este momento está mirando esta presentación desde otras partes, no solo de la ciudad, sino del país y a lo mejor del mundo. Y esta es la última parte, que es la parte más complicada, que es lo que está haciendo la gente que trabaja en inteligencia artificial, en lo que se llama la web semántica, es decir, la web con significado, lo que es robótica cognitiva, el modelamiento de los seres humanos como entidades computacionales, y lo que se llama Business Intelligence, que ya es parte del folclore, básicamente, ya esto ni siquiera es una novedad. Así que en educación, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Tenemos que pensar en cómo educar a la gente en la disciplina, porque necesitamos prepararla para la velocidad de desarrollo que tenemos. Tenemos que preparar a la gente que no es disciplinar para que pueda utilizar esta herramienta de pensamiento. Necesitamos desarrollar nuevas herramientas para educar a la gente en estas nuevas herramientas. Hemos creado una herramienta que realmente nos puede llevar muy lejos. Y al mismo tiempo también nos puede generar muchos problemas. El ejemplo del cuchillo, que puede servir para cortar el pan y puede servir para cometer un acto no demasiado agradable. Tenemos que mirar con cuidado cuáles son las consecuencias de lo que estamos haciendo. Y, sobre todo, este problema de la brecha digital. No dejar a la gente fuera de este movimiento. Y el problema que nos planteamos es cómo será el futuro. Es decir, si la gente que está trabajando en inteligencia artificial logra producir algo que sea más o menos inteligente, vamos a tener otra especie en el camino dando vueltas y ayudándonos a desarrollarnos. La pregunta es esta, y me hubiera gustado tener un poco más de tiempo aquí, pero se me hizo un poco más largo de lo que esperaba. El problema aquí es, cada vez que nos juntamos los educadores a hablar, empezamos a hablar de los problemas que tenemos para llegar a entendernos con nuestros estudiantes. El modelo de educación que tenemos en este momento ya no sirve, por lo menos no sirve de la manera que servía. Necesitamos de alguna forma cambiar el modelo educativo para aprovechar las nuevas capacidades que nuestros alumnos tienen. Todos nosotros nos ocupamos de decir que los chicos están distraídos, que hacen esto, que hacen lo otro, que se la pasan mirando el teléfono. Pero en parte es que en este momento la sociedad está cambiando su forma de ver el mundo. No solamente existe el mundo físico, sino que existe el mundo virtual. Cada vez que un alumno toma el teléfono, se está metiendo en un mundo virtual.
Y ese es el mundo en el cual deberíamos estar tratando de educarlos. No simplemente tratar de mantener el modelo que tenemos, sino modificar ese modelo para poder incluir a los mundos virtuales dentro de lo que se necesita hacer para educar. Muchas gracias. ¿Y cómo son los programadores? ¿Cómo los imaginamos? Yo tenía una imagen que les quería mostrar de cómo imaginamos a los programadores, describiendo al típico nerd, digamos, al geek, a lo que muchos imaginan, y eso nos trae realmente muchos problemas en nuestra profesión. Ustedes no imaginan así a los programadores, ¿no? Díganme que no, que yo fui programador muchos años. Gracias. Gracias. Bueno, para combatir estos estereotipos que realmente nos causan muchos problemas en nuestra profesión, les quiero contar que la primera programadora de la historia fue una mujer. Era la hija del poeta inglés Lord Byron. Se llamaba Ada King, condesa de Lovelace, y lamentablemente vivió solo 36 años. Y Ada no solo fue la primera programadora de la historia, sino que escribió su primer programa en papel y lápiz más de 100 años antes de que se ponga en marcha, en 1946, la primera computadora electrónica de la historia. Un gigante de 27 toneladas que se llamaba ENIAC. Cuando prendían esta computadora, temblaban las luces de toda la ciudad de Filadelfia. Era tan grande que la gente trabajaba literalmente adentro de la computadora, incluyendo a todo su equipo de programación, formado por 6 personas, todas ellas mujeres. Acá pueden ver a 2 de ellas en esta foto. Y ENIAC podía hacer cuentas muy rápido, podía hacer hasta 400 multiplicaciones por segundo. Pero eso no es nada comparado con lo que pueden hacer las computadoras que tienen todos ustedes, que tenemos todos ustedes, a las que llamamos celular. Esas computadoras pueden hacer hasta 50.000 millones de operaciones por segundo. Pesan menos de 300 gramos y funcionan con una batería de 3 volts. Así avanzó la tecnología durante todo este tiempo. Ahora, ¿cómo hacemos para empezar a trabajar con estas tecnologías? ¿Cómo hacemos para poder llevar estas tecnologías en el aula? Porque hay una cosa que creo que es muy interesante con respecto a esto, porque estas computadoras que nosotros vemos, ustedes las tienen en el bolsillo, en su cartera, algunos la tienen en la mano, ¿no? Es como que no nos pudiéramos despegar de las computadoras, pero, digamos, y algunos también hasta por ahí la están usando ahora mismo mientras yo les estoy hablando. Y eso lo hacen por ahí porque saben que si cuando termine esta charla le dicen, che, mirá, la charla de Santiago estuvo buena, esto está siendo filmado con un montón de cámaras que en realidad son computadoras. Y después eso se va a editar en un software de edición de videos digitales. Y eso después ustedes lo van a poder ver en cualquier lugar, en su casa, en cualquier momento, a través de una red de computadoras y software que llamamos Internet. En un producto de software que se llama YouTube, que es de una empresa de software que se llama Google y que fue fundada hace solo 17 años. Lo dije bien, yo viví 30 años de mi vida sin Google. Todo eso es lo que llamamos el software se está comiendo al mundo. Yo tuve la suerte de poder ver esa transformación un poquito más de cerca porque trabajé siempre en la industria y hace unos años decidí salir a buscar un lugar donde lo que yo había aprendido les sirva a más gente, tenga más impacto. Ahí fue que cruzamos caminos con la Fundación Sadowski, que hace muchas cosas, pero la que más nos ilusiona es la que tiene que ver con la educación. Es un producto que llamamos Programar, program.ar. Ya sé, derroche de originalidad con el nombre, no me lo digan, encima después voy a hablar de creatividad, pero bueno. Es lo que se nos ocurrió. Y este proyecto lo estamos haciendo con muchas otras organizaciones, ONGs, instituciones, voluntarios. Y nuestro objetivo es bien claro. Nosotros queremos que todos los chicos tengan la oportunidad de aprender programación y ciencias de la computación desde la escuela primaria. Y si nos dejan hacerlo desde antes, mejor todavía. Nosotros lo que queremos es que los chicos creen cosas nuevas con las computadoras. Que aprendan a estar del otro lado del teclado. Y eso no lo queremos hacer para formar más programadores,
Ojalá a partir de esto haya muchos más chicos que elijan carreras de computación, de informática, de sistemas, porque realmente son profesiones fascinantes que están cambiando el mundo y el país lo necesita y mucho. Pero para nosotros verlo así es como pensar que uno quiere enseñar a sumar y restar para que haya más matemáticos o que uno quiere enseñar a escribir para que haya más escritores. Bueno, y entonces, si no lo queremos hacer por eso, ¿por qué lo queremos hacer? Yo les voy a dar ahora los 3 motivos por los cuales nosotros estamos impulsando este cambio educativo. Son los principales. El primero es que veamos a las computadoras como un medio expresivo, a través del cual los chicos pueden desplegar toda su natural creatividad. Queremos que nos pongan cerca de la música, cerca del dibujo, cerca del teatro. Quien más trabajó estas ideas era el discípulo favorito de Piaget. Se llama Seymour Papert y ya en 1971 estaba escribiendo todas las cosas que los chicos pueden hacer con computadoras. En la introducción de ese artículo, Papert plantea un dilema, y el dilema es este. Algunos piensan en usar la computadora para programar al chico y otros piensan en usar al chico para programar la computadora. A Papert le gusta mucho hablar de quien fue tal vez la persona más creativa, más genial, el mejor diseñador de la historia. Leonardo diseñó decenas de máquinas a lo largo de su vida y está claro que era un genio. Las ideas le brotaban de su cabeza de manera permanente, incluso ideas radicales impensables para su época. Pero Leonardo tenía además una enorme ventaja. Era un maestro del dibujo. Sus ideas fluían naturalmente desde su cabeza increíble hacia sus manos increíbles. Y lo que vemos cuando analizamos esto es que los chicos que pueden usar una computadora, porque una computadora es un medio expresivo, superador del papel y lápiz, porque es dinámico, tienen una ventaja, tienen algo así como superpoderes. Pueden hacer cosas que otros chicos no pueden hacer. Leonardo podría haber hecho muchas cosas con una computadora. Por ejemplo, hubiera encontrado muchos de los errores que tenían sus diseños. Obviamente ahora es muy fácil darse cuenta, como por ejemplo el tanque de guerra que él diseñó, en el cual armó mal los engranajes y entonces las ruedas de un lado giraban en sentido opuesto a las otras. Pero esto es lo que les da esos poderes a los chicos para poder desplegar toda su creatividad. Y me tienen que creer, es mucho más fácil programar una computadora que aprender a dibujar como Leonardo. Este título de un libro que se editó en nuestro país captura exactamente el primer argumento que les acabo de describir. Nosotros lo que queremos es ayudar a que se desplieguen las alas con las que las mentes de los chicos vienen de fábrica. Porque si nosotros conseguimos que esas alas se desplieguen, después lo único que tenemos que hacer es mostrarles 1000 lugares a donde esas alas los pueden llevar. El segundo argumento tiene que ver con algo que escuchamos todo el tiempo hoy en día, y es que la escuela tiene que ver cada vez menos con los conocimientos, con memorizar cosas, y cada vez más con desarrollar capacidades, habilidades, con aprender a pensar. Pero, ¿cómo se hace para ayudar a los chicos a aprender a pensar? Yo estoy seguro que hay muchas formas de hacer eso, pero yo les puedo hablar de solo una, que es la que yo conozco. Enseñémosle a los chicos a programar computadoras. Les avisé que era una obsesión, así que está claro. Pero bueno, ¿cuáles son las capacidades que desarrollan los chicos cuando aprenden a programar computadoras? Bueno, son muchas. Una es que aprenden a abstraer, a modelar, a representar la realidad. Porque un programa de computadora es, la mayoría de las veces, simplemente eso, un modelo de la realidad. Pensemos, por ejemplo, en programas que trabajan con información de personas. Hay muchísimos programas que hacen eso, por ejemplo, un padrón electoral. Si yo quiero hacer ese programa, voy a tener que decidir qué características y qué comportamiento de las personas me interesan para resolver ese problema en particular. Tendré que elegir el nombre, el apellido, el documento, la dirección, si votó o no votó, y voy a descartar otras cosas como, no sé, el color de pelo, o si juega al fútbol o no juega al fútbol.
Si yo elegí bien esas características, si yo hice bien mi abstracción, mi programa va a funcionar. Si la hice mal, mi programa no va a funcionar. Hay una segunda habilidad que se desarrolla programando computadoras. Es lo que tiene que ver con la resolución de problemas, con lo que llamamos el pensamiento algorítmico. ¿Cómo es que a partir de una serie de pasos se resuelve un problema? Los chicos en la escuela aprenden muchos algoritmos, pero no aprenden el concepto de algoritmo. Un algoritmo que aprenden, por ejemplo, es a dividir dos números. Yo creo que es muy bueno que los chicos aprendan que, dado un problema, en realidad hay muchos algoritmos posibles para resolver ese problema. Algunos van a funcionar y otros no van a funcionar. Y dentro de los que funcionan, hay algunos que van a hacer las cosas de manera más eficiente que otros. Eso en ciencias de la computación lo llamamos complejidad. Ahora, si todo esto que le estoy diciendo, complejidad, algoritmos, abstracción, modelado, ¿cómo voy a hacer para enseñarle eso a un chico? Les preocupa, dice, es muy difícil todo eso. ¿Cómo hago para enseñar eso? Bueno, yo les quiero mostrar ahora un video de una experiencia que hicimos hace un par de meses, acá muy cerca, en una villa en esta misma ciudad de Buenos Aires. Lo que van a ver ahora son chicos aprendiendo algoritmos de ordenamiento de estructuras de datos. Y eso, para que lo entiendan mejor, se lo estamos enseñando sin computadoras. Los chicos simulan que trabajan con una computadora que tiene un único procesador, que está representado por el círculo que tienen delante de ellos. Entonces lo que tienen que hacer es adelantarse de a pares hacia ese círculo, hacer la comparación y tratar de encontrar lo antes posible su lugar correcto en la fila, ordenándose desde el más alto hasta el más bajo. Recién cuando encuentran el lugar correcto pueden cambiar los carteles que tienen, de uno de color rojo a uno de color verde. El tercer argumento tiene que ver con lo que pasa con respecto a la escuela, que tiene que ayudarnos a entender el mundo que nos rodea. Para eso, por ejemplo, aprendemos las ciencias naturales, aprendemos física, química, biología, botánica, zoología, muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos entender el mundo que nos rodea si no entendemos cómo funcionan las computadoras, si no sabemos lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer? ¿Hasta cuándo los chicos van a aprender que un virus es un agente infeccioso acelular microscópico? Creo que lo dije bien, algún biólogo por ahí. Y no que es un virus de computadora, que es simplemente un programa, que lo puedan ver, que lo puedan modificar, que entiendan qué daño les puede hacer y qué no les puede hacer. Y para eso tenemos que pensar en el mundo de dentro de 12 años, cuando terminen la escuela los chicos que están empezando hoy. Les hablé de tres cosas: de ver a la computadora como un medio de expresión para potenciar la creatividad, de usar la computadora para aprender a pensar y de usar la computadora para entender el mundo que nos rodea. Hay una cosa más, tiene que ver con el atraso y la dependencia tecnológica. Porque nosotros nunca vamos a poder ser un país desarrollado si somos un país científica y tecnológicamente atrasado. Y lo que tenemos que pensar es que la computación no es solo una ciencia, sino que además es la tecnología que está por atrás de casi todos los grandes avances científicos de las últimas décadas. Porque no se puede entender cómo funciona el cerebro humano o no se puede analizar genomas si uno no cuenta con computadoras y con software. En los últimos años mejoramos mucho, nuestros científicos son excelentes, incluso lideramos en varios temas, pero el camino que nos falta recorrer es muy largo. Y si lo pensamos así, nos vamos a dar cuenta de que hoy en día vivimos un nuevo dilema de Papert, pero aplicado a los países. Y nosotros como país tenemos dos opciones, son solo dos: programar o ser programados.